Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Solamente estamos esperando un poquito a que se terminen de conectar nuestros demás invitados. Les pido un poquito de paciencia y les agradezco. Muy buenos días, muchas gracias por estar a tiempo.
Estamos a 4:05, tal vez vamos a esperar unos 2 minutitos más nada más. Ok, buenas tardes. Muchas gracias a todos por su asistencia. Estamos gustosos de compartir con ustedes este webinar. Estamos presentes mi compañera Selene, que es la oradora principal de este webinar, con amplia experiencia en la parte docente, con amplia experiencia también en las cuestiones de lo que significa la administración escolar, y es por eso que ella el día de hoy nos acompaña y nos compartirá sus conocimientos, sus estrategias y desde luego sugerencias para tener un mejor desempeño en la cuestión de la enseñanza, un mejor desempeño en el cuidado precisamente de lo que significa la parte de docencia, la parte escolar, la parte que tenemos para con nuestros niños, alumnos. Le agradezco mucho a Selene y le dejo la palabra. Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Primeramente me gustaría presentar quiénes somos como empresa. En Soluciones 360 somos una empresa que se dedica a apoyar a nuestros clientes tanto en las áreas estratégicas de operación como en las administrativas de las instituciones. En este caso, también incursiona en lo que son las instituciones educativas para ayudarles a manejar todo lo relacionado a control de accesos, puntualidad de asistencia, seguridad dentro de las empresas e instituciones. Con una experiencia de más de 30 años, tenemos mucho de dónde tomar para poder compartir con los demás y ayudarles a llegar a sus objetivos y metas, ¿verdad? Este, como les comentaba mi compañero, mi nombre es Elena Juárez, soy licenciada en Ciencias de la. Quítate ya. Tengo más de 18 años de experiencia en lo que tiene que ver con la educación. Está silenciada. Gracias.
Así es, como les comentaba que tengo entonces más de 18 años de experiencia en docencia y coordinación escolar y 7 años de experiencia como asesor en control de accesos en México. Y pues obviamente el tema que nos tiene ahí, como ya lo habíamos comentado, es lo que tiene que ver con la seguridad escolar, ¿cierto? ¿Cuál es el panorama que estamos viviendo aquí? Yo creo que todos los que estamos incursionados en educación de cualquier manera, sabemos lo difícil del panorama actual, ¿no? En el hecho de que tenemos riesgos crecientes, desde violencia dentro de los salones, dentro de los ámbitos escolares, intrusiones, accidentes, demandas, difamaciones, etcétera, que están haciendo que sea cada vez más difícil el panorama para los maestros, coordinadores y directivos, sobre todo de los colegios privados. Claro que no se quedan atrás también las escuelas públicas. También tenemos como parte del panorama lo difícil de las expectativas legales y sociales. Es decir, con los últimos casos que se han presentado, podemos notar cómo tanto los directivos como docentes están bajo una presión legal muy fuerte y que necesitan estar o tener todas las herramientas necesarias para poder prevenir y actuar con protocolos claros, ¿cierto? También tenemos dentro del panorama que los protocolos de seguridad y capacitación que hasta ahorita hemos tenido nos han comenzado a fallar y han empezado a ser insuficientes. Por lo tanto, queremos ver cuáles son algunas de las opciones que tenemos que tomar, repasar lo que ya venimos usando y ver qué le podemos agregar para que nosotros podamos realmente sacar provecho de eso y estar preparados y listos para defendernos sin dejar de proteger a nuestros alumnos y a nuestros maestros, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuáles son algunos de los riesgos actuales para las escuelas y docentes? En esta sesión a mí me gustaría contar con su apoyo en el sentido de que si alguien tiene algo que comentar, por favor, se sienta libre de hacerlo. Nosotros adultos ya sabemos que necesitamos, puede ser que tengamos muchos alumnos y a ellos les explicamos nosotros, pero nosotros adultos necesitamos construir el aprendizaje desde nuestra propia experiencia, ¿cierto? Entonces, si usted necesita hacer algún comentario o expresar su opinión, por favor, levante la manita virtual y le podemos dar la palabra sin ningún problema. ¿Cuáles son algunos de los riesgos actuales? Pues obviamente hemos tenido casos de incidentes violentos en todo México. Un caso, por ejemplo, muy sonado del año pasado fue el de la Prepa San Andrés en Guadalajara. No sé si recuerdan, donde un estudiante ingresó un martillo y con él agredió a un compañero, ¿verdad? Ese fue un caso muy sonado y que definitivamente por el hecho de que estamos atendiendo con menores, nos metemos en situaciones en las que ya sabemos que es difícil encontrar un responsable y sin embargo siempre se va a querer buscar uno, ¿verdad? En los casos de acoso escolar también se han ido documentando riesgos físicos recurrentes. Ha habido casos de fallas estructurales y operativas, como por ejemplo aquella horrible experiencia del colegio Repsamen en el que se cayó el edificio, ¿verdad? Que ahí hablamos de otro tipo de seguridad. También tenemos un riesgo creciente en cuanto a las acusaciones y difamación a maestros sin consecuencia alguna y sin que nosotros podamos ser defendidos. Y para muestra un botón, antes de que siquiera empezáramos a promocionar lo que tiene que ver con el webinar del día de hoy, pues ya estaba abierto, digamos, lo que era el caso del maestro Esteban, y justamente antes de que llegara esta fecha, explota la situación en el sentido de que se le encuentra culpable, y nosotros, obviamente, como maestros, como compañeros, como colegas, sabemos que no es posible y que debemos estar con todas las herramientas listos para poder hacer frente a este tipo de acusaciones, para poder buscar la manera de ayudar también a nuestros compañeros y sobre todo si nosotros somos o estamos en un punto de coordinación, de dirección en el que tenemos maestros a nuestro cargo, pues obviamente queremos protegerlos también de esta manera. Otro problema o uno de los riesgos más fuertes es que tenemos una responsabilidad legal directa. La ley mexicana, de hecho, puede responsabilizar, perdón, penalmente tanto a directivos como a docentes por negligencia. Algunos de nosotros o algunos docentes pudiera ser que no conozcan cómo funciona la ley para los menores, para el cuidado de los menores, y sin embargo, todo está establecido ahí, ¿verdad? Cómo la responsabilidad queda de parte de nosotros si nosotros no tenemos, sobre todo, una actuación correcta en los protocolos en estos casos. ¿Qué repercusiones legales hay? Pues una responsabilidad es ante la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Otra cosa con respecto al marco legal es saber qué nos protege también a nosotros, qué es lo que nos va a guiar, a qué, digamos, instancias de la autoridad nosotros podemos acudir en caso de que sea necesario. En este caso, como ustedes saben, pues para cada uno de los estados existe un manual de protocolo de seguridad escolar. Ese se, digamos, que se adecua a la necesidad de los lugares, pero sigue siendo una ley que es general, ¿verdad? Que está basada en la que es para todo México. No sé si alguien me quiera comentar de qué estado nos visitan, alguien que no sea de Nuevo León. Yo soy de Michoacán. Ah, mucho gusto, señor. Maestro Ibarra. Sí, Ah, maestro Ibarra, mucho gusto. En igual. Michoacán ustedes también cuentan, se llama igual, Manual de Protocolos de Seguridad Escolar. Sí, me parece que sí. Ok, nosotros notamos que hay pequeñas diferencias, pero la base realmente toda eso es muy semejante. Aún así, nosotros queremos buscar la manera de que nuestros maestros estén súper bien familiarizados con este manual de protocolos y seguridad escolar. Normalmente sucede dentro de las escuelas que solamente los directivos o los coordinadores son los que tienen conocimiento de este protocolo y por lo tanto los maestros a veces se quedan digamos que en el primer escalón y no pueden dar el paso que sí. Ah, nos comenta también aquí otro maestro que también es de Michoacán. Ok, entonces nosotros nos vamos a guiar por la Ley General de Educación, la Ley Federal de Protección del Consumidor. Increíblemente también hay aspectos de ahí que vienen a atenderse dentro de lo que es la parte de educación y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, entre otros, que esa es una que nos detiene mucho de algunas cosas que empresas u otro tipo de instancias pueden utilizar en la protección o la seguridad de sus entornos y que nosotros como escuela no lo podemos hacer, sobre todo al momento de estar tratando con menores, ¿verdad? También tenemos entonces, como dijimos, el Manual de Protocolo de Seguridad Escolar. En cuanto a los requisitos del uso de datos personales, nos está guiando también la Ley Federal de Protección de Datos Personales. Esa, ¿ustedes saben en qué nos impacta en lo que tiene que ver con la seguridad dentro de la escuela? ¿Alguien le gustaría comentar? Porque alguno diría, ¿cómo que tiene que ver la Ley Federal de Privacidad con nosotros? ¿No? Ok. Bueno, en el caso de esta ley, nos muestra o nos marca requisitos para el uso de los datos personales. Aun cuando nosotros estamos obligados a recolectar datos de las personas, esa es exactamente la ley que protege en lo que tiene que ver con lo que los niños traen o no traen de su casa. Es por eso que cuando se ha intentado que nosotros tengamos arcos detectores de metales y otros un poquito más invasivos, entra esta y la ley de los derechos de los niños y no podemos hacer uso de algunos de estas instancias. Es importante saber para no pasar por encima de ello, ¿verdad? Además de eso, también nos vemos en la necesidad de avisar a nuestros padres y tener siempre el consentimiento de ellos para que se vea que tenemos seguridad en este uso de datos, ¿verdad? También tenemos un rol por parte del INAE y consecuencias por su cumplimiento. ¿Alguien sabe qué es el INAE? De repente son adelante, por favor, Daniel. No recuerdo si es referente a la transparencia de datos de las instituciones. Así es correcto. En el caso del INAI, nos regula varias cosas. Garantizar el acceso a la información pública, es decir, se supervisa que todas las instituciones publiquen la información que es obligatoria en cuanto a presupuestos, planes de estudios, los resultados académicos, etcétera, etcétera. Es la transparencia que como escuela debemos de tener. Esto incluye los protocolos de seguridad que tenemos. Algunas ocasiones las escuelas no ven necesario que nosotros tengamos una junta en la que se habla sobre el protocolo de seguridad. Sin embargo, esto forma parte de lo que tiene que ver con lo que solicita la INAI, ¿verdad? Otra cosa que ellos regulan es la protección de datos personales, así como resolver recursos de revisión. Si alguien, por ejemplo, dice,
¿Saben qué? Es que yo, no considero que ustedes me informaron con tiempo y yo no sabía, entonces tenemos que responder a ese alegato, ¿verdad? Asimismo, también el INAE se encarga de imponer sanciones cuando nosotros no cumplimos con esta situación de dar toda la información completa y permitir la transparencia, ¿verdad? ¿Qué autoridades nos pueden apoyar entonces en este caso? Ya vimos quién nos regula y queremos saber quién nos apoya. Nos apoya primeramente nuestra inspección escolar, luego nuestro inspector, nuestro supervisor de zona. Enseguida, lo que es la instancia de seguridad escolar. Después de eso, cuando nosotros tenemos algún caso de acoso, de violencia dentro de la escuela, de bullying, podemos acudir a lo que es la Defensoría Municipal para la Protección de Niños, Niños y Adolescentes. Ellos nos pueden ayudar tanto con capacitación, orientación, nos pueden ayudar a prevenir casos de bullying. Si nosotros decimos, ¿saben qué? Estamos notando que dentro de la escuela ellos pueden hacer programas para ayudarnos directamente a atender esa situación. Y eso a nosotros también nos sirve como una herramienta para decir que estamos tomando acciones encaminadas a corregir esto, lo que sucede aquí, ¿verdad? Y también tenemos a lo que es el DIF. En el caso de la Defensoría Municipal para la Protección, es como decir la Procuraduría, pero del municipio, ¿verdad? Y dedicada exclusivamente a lo que tiene que ver con la atención de niñas, niños y adolescentes. Dentro de lo que tiene que ver con el manual de protocolos y seguridad escolar, no lo puedo, ¿cómo se dice? Transmitir en este momento, pero me gustaría referirme un poquito a lo que es la parte del índice para nada más resumir un poquito de lo que incluye, ¿verdad? Porque a veces no lo sabemos. Incluye desde robo y vandalismo, tipos de amenazas con armas o bombas, vienen los protocolos en caso de objetos explosivos, de disturbios o despliegues de fuerza de seguridad. Nos puede parecer muy exagerado, pero es necesario conocer. También vienen cosas más específicas que sí suceden muy seguido y que hay un protocolo: menores en el plantel fuera del horario escolar, accidentes o lesiones por descargas eléctricas, incendios, contingencias meteorológicas, incluso presencia de abejas. Todo ese tipo, entre otros, son algunas recomendaciones y protocolos específicos que deben ser revisados con los maestros, los cuales deben de darse en capacitación y también se les debe evaluar, así como evaluamos a nuestros alumnos, es necesario que también evaluemos a nuestros maestros en el conocimiento de estos protocolos, que no se quede solamente en la coordinación y la dirección, porque esto pues va a evitar que podamos tener una responsabilidad compartida. A ver, tengo un comentario aquí, voy a verlo. De San Luis Potosí nos visitó también la maestra Marta Lucero Villalobos. Muy bien. ¿Tienen ustedes algún caso en específico que les gustaría comentar en el cual se hayan sentido que no tenían las herramientas para poder defender o les faltaba algún conocimiento con respecto a los protocolos o lo que se tenía que hacer en ese momento? No sé si alguien quiera compartir. Ok, vamos a pasar a la que sigue entonces. ¿Cuáles son los protocolos de seguridad que hemos venido usando hasta ahorita? Primeramente, la capacitación. Como hemos comentado antes, son muchísimas las escuelas y eso está comprobadísimo, que se quedan con la capacitación de estas áreas solamente hasta, hasta las áreas directivas o de coordinación y ya no pasan a los maestros. De hecho, algunas ocasiones, por ejemplo, incluso en CTE a veces tenemos un chorro de tiempo y nos dan capacitación de un libro y de otro, pero esa parte, como es un documento escrito, se siente como que ese ahí está y no es necesario verlo, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que capacitar a nuestro personal en protocolos de respuesta de todos los diferentes ámbitos, en emergencias, primeros auxilios, seguridad e higiene, en estos tres ámbitos en específico, lo que son el área estructural y ante desastres, es decir, lo que se hace, lo que hacemos en los simulacros de evacuación, qué hacer en caso de incendio, en caso de terremotos, etcétera, para el cual también tenemos un comité, esa es una parte. Luego tenemos el área de seguridad ante acoso o violencia dentro de la escuela,
que esa es de la integridad personal, ¿verdad? Lo que sucede cuando hay accidentes, acosos o violencia. Y por último, lo que tiene que ver con la seguridad emocional. Algunas veces nuestros alumnos no tienen un suceso de un accidente físico, sino que están teniendo una necesidad de, por ejemplo, una crisis nerviosa, un ataque de pánico o ansiedad. Y también para eso los maestros tienen que estar, instruidos de cómo debemos actuar. Y para él también debe de haber un comité, es decir, responsables específicos que deben de hacerse cargo de estas situaciones, ¿verdad? Muy bien. ¿A qué nos referimos con responsabilidad compartida? Cuando hay un plan y un comité, cada rol escolar debe tener claras sus funciones para no incurrir en omisiones legales. No sé si ustedes estén un poquito familiarizados con lo que sucedió con el maestro Esteban, lo que sea, el tema que se ha ahorita estado comentando en todos lados. ¿Alguien quiere comentar algo al respecto? De cómo fue es decir, cómo se fueron desarrollando los sucesos. Ok, nos comenta el maestro, yo solamente he visto un par de notas. Hay algunos documentos que han salido en redes en donde se menciona digamos que el timeline de cómo funcionan las cosas, ¿no? Sucede el golpe antes de que siquiera empiecen clases y luego él permanece durante la mañana con el maestro y no se ve que haya nada visible que reportar, ¿verdad? Todo eso sucede hasta en la tarde, hasta cuando ya se entregó, cuando el niño se empieza a sentir mal, le marcan los papás y sucede por la tarde. Ahí la pregunta que nosotros obviamente que no estamos familiarizados con el tema, sino que obviamente nada más leemos lo que nos llega, pero no estamos seguros de nada es quién más estaba implicado en esa situación, quién se enteró, quién lo acompañó, por qué no hubo otra persona que compartiera la responsabilidad con él en ese momento. Por eso es que dentro de los planes de seguridad escolar es importante que las responsabilidades estén bien definidas. Así como nos sucede cuando hacemos simulacros, hay una persona encargada de este piso, hay otra persona encargada para barrer, que asegurarse que nadie se quede detrás, jala, etcétera. Igualito debe de haber para este otro tipo de situaciones. Por ejemplo, este sería un ejemplo em, de un plan de responsabilidad compartida de seguridad escolar. Este tendría que haber uno para los tres ámbitos de seguridad. En el caso del director, pues que sus funciones son las de, perdón, dice, disculpa, hay una jurisprudencia que refiere que la escuela es la escuela que tiene que reparar el daño, no el docente. Definitivamente, definitivamente se supone que la responsabilidad, como comentamos aquí, es compartida y que en realidad la ley de federal de datos hace responsable a la escuela. Pero aquí estamos notando que se están yendo directo con la persona y están buscando la manera y nosotros tenemos que tener todo lo necesario para defendernos, ¿verdad? De cómo se hizo, a quién. Yo le dije a tal persona y aquí está donde yo le reporté y todo que debe quedar, perdón, evidenciado, de modo que también se comparta ahí la responsabilidad. No estoy hablando de culpabilidad, porque de ninguna manera yo considero, y no me dejarán mentir ustedes tampoco, que el maestro tenga la culpa. Eso es un accidente, pudo haberle sucedido en su casa, pero estamos hablando de cómo buscar que dentro de los planes de seguridad escolar estemos protegidos también nosotros, ¿verdad? Queremos proteger a nuestros niños, queremos proteger a nuestros maestros y queremos protegernos escuelas y coordinaciones y direcciones. En el caso del director, pues su papel está bien especificado, ¿verdad? Él debe de liderar la implementación del plan, es decir, lograr que se haga, asignar responsabilidades para cada quien, coordinar con las autoridades pertinentes. Ahí implica, por ejemplo, buscar. ¿Sabe qué, Edith? Necesito apoyo porque tenemos una situación de bullying. ¿Sabes qué, Procuraduría? Tenemos una necesidad de capacitación porque no sabemos cómo actuar en caso de que nos llegue un niño, con datos de violencia física o de otro tipo, ¿verdad? Y garantizar la seguridad de la comunidad escolar. En el caso de garantizar la seguridad, pues eso ya es la implementación por ejemplo, las cámaras, el CCTV, lo que tiene que ver con filtros de acceso, control de acceso en las entradas, etcétera. En cuanto al comité, debe de estar armado un comité
para que cada quien pueda saber qué hacer en los momentos de emergencia, ¿verdad? Y ese comité va a supervisar que se implemente el plan. Evalúa los riesgos, propone mejoras y organiza simulacros y capacitaciones. En una escuela privada normalmente puede ser que sean las coordinaciones quienes formen parte de este comité, pero es muy bueno incluir ahí también a lo que son las áreas administrativas y de apoyo. Por ejemplo, ustedes saben la gran joya que son los intendentes, en el sentido de que ellos tienen muchísima información de todo el plantel que a veces a uno pudiera faltarle cuando nada más estás en un área. Entonces, es bueno incluir en los comités también a otro personal de apoyo y administrativo que nos den su parte o su punto de vista o puntos ciegos que pudiéramos nosotros no estar viendo, ¿verdad? En cuanto al personal docente, pues ellos están a cargo de guiar a los estudiantes en caso de emergencia, aplicar o activar el protocolo según lo vayamos viendo y reportar las situaciones de riesgo al comité o dirección. Normalmente ahorita, ¿qué hacemos? No hay un comité y nada más corremos y le avisamos a la coordinadora o le avisamos al director o la directora. ¿Y qué pasa si no están? Debemos de tener un grupo variado que pueda apoyar en estas situaciones, ¿verdad? En cuanto a la administración y personal de apoyo, pues ellos también nos van a apoyar en la implementación de estos protocolos y deben participar activamente en los simulacros. No podemos dejarlos fuera de los simulacros nada más porque están en la oficina. Ellos tienen que formar parte de nuestros ensayos, nuestros simulacros, nuestros planes, ¿verdad? En el caso de los estudiantes, ellos deben conocer y cumplir con los protocolos de seguridad, participar con responsabilidad en simulacros, reportar situaciones de riesgo a los docentes, pero para eso ellos deben de saber que existe un comité, deben de saber quiénes son los encargados y qué hacer en caso de alguna situación, ¿verdad? Y en el caso de los padres, pues la manera de colaborar de ellos es en la de firmar autorizaciones y realizar los trámites necesarios. Entonces nos vemos en la necesidad de hacer que los papás nos firmen de conocimiento de que este es el protocolo de seguridad, este es el protocolo que se sigue conforme a cuando hay un accidente dentro de la escuela, este es el protocolo que se sigue cuando hay un aviso de bullying, etcétera, cualquier cosa, ellos deben de saber y habernos firmado de conocimiento. Y cuando nosotros los nombramos a juntas, hacerles entender la importancia de que ellos asistan. Incluso puede ser una buena idea hacer pequeñas juntas, pero que se abarquen a todos los papás y que se enteren de los protocolos que se utilizan dentro de los 3 ámbitos de seguridad escolar. Es responsabilidad de ellos mantenerse informados, pero como ya habíamos dicho, hay instituciones que se van a encargar de hacer que nosotros, en llegada circunstancia, nosotros respondamos de decir, sí, aquí se lo mandé, aquí está, yo se lo mandé por correo y me aseguré que lo hubiera recibido, ¿verdad? De esta manera. Correcto. ¿Sigue? En cuanto a este punto, ¿hay alguien que tenga algo que comentar? Perdón, ¿cuál es la función de la enfermera dentro de la institución educativa en caso de tenerla? En el caso de la enfermera, ella debe formar parte del comité, que está inmediatamente después de lo que tiene que ver con el director, debe de formar parte del comité de seguridad e higiene escolar. Ella debe de tener todos los contactos a las autoridades, todos los contactos con lo que son los seguros médicos, el contacto de los papás, debe tener acceso a teléfono, todo lo que le facilite que pueda continuar con el protocolo, ¿verdad? Y también protocolos claros de quién debe estar avisado en ese momento. A veces sucede que la enfermera ya empieza a dar la atención, le marca la M, pero siguen sin estar avisados los papás o sigue sin estar avisado el coordinador o maestro. Por ejemplo, en caso de que algo hubiera sucedido en una clase de educación física, el maestro titular también debe de estar enterado porque el papá, de todos modos, no importa dónde esté, siempre va a querer saber lo que sucede con su hijo por parte del maestro titular. Entonces, ellos deben de tener bien claros cuáles son a quienes tienen que avisar y qué es lo que tienen que hacer. Pero dentro de lo que viene siendo el protocolo, pues forma parte del comité, ¿verdad? Para el tema, ¿serían tan amables de brindarnos la grabación para compartirla con nuestro centro laboral? Claro, por supuesto, se la hacemos llegar. Muy probablemente la vamos a poner la grabación en Facebook para que la puedan volver a ver. Correcto. ¿Algún otro comentario con respecto a este punto? Listo, pasamos al que sigue. En cuanto a los protocolos de seguridad para docentes y coordinadores, en cuanto a documentación y simulacros. Hemos hablado mucho sobre los simulacros periódicos
y sobre la necesidad de tener bitácoras. Ahí vamos a encontrar algunas fallas con las bitácoras. Yo creo que todo mundo no sabemos la cantaleta de la bitácora y algunas veces se cumple y otras veces no se cumple. La mayoría de nosotros tratamos de tener una bitácora que sea para cuando suceden incidencias. Sin embargo, para que haya una trazabilidad, en realidad debería de haber una bitácora diaria, lo cual obviamente como maestra y de muchos años de experiencia sabemos que esto va a venir a movernos nuestros tiempos, definitivamente, ¿verdad? Pero es algo que tenemos que hacer para que nosotros podamos comprobar la secuencia que se le da a esta situación. Estas bitácoras deben de venir foliadas, de preferencia tener membretes o sellos que fortalezcan el cumplimiento legal y la preparación en caso de que algo suceda y que nosotros podamos poder comprobar, ¿verdad? En mi experiencia, nos es muy, muy útil que absolutamente todo reporte que se haga, si por ejemplo tiene que ver con un posible bullying o algo así, esté firmado por los padres de familia, se haga inmediatamente las citas en donde los papás se dan por enterado y junto con reporte, con cita, con entrevista, también se llene una bitácora con las palabras del maestro de cómo se vivió la situación en ese momento dentro del salón y los comentarios que los niños hayan hecho al respecto, porque son nuestros testigos. Aún así, en una situación legal, los niños muy difícilmente se les considera como, digamos, se batalla para que se considere que su, testimonio es fidedigno. Por lo tanto, es óptimo que nosotros tomemos nota en ese momento cuando está sucediendo, ¿verdad? Esta parte de las bitácoras también tiene sus fallas, porque en una instancia legal ellos pueden decir, cómo me aseguras que escribiste esto ese día? ¿Sí? Entonces, al no haber una manera de comprobar que una bitácora está escrita tal día, también pierde su fuerza. Entonces, tenemos que agarrarnos de varias cosas, no solamente de una, ¿verdad? En cuanto a documentación, también es importante la supervisión y toma de evidencias de prácticas de seguridad, no cuando nos pide inspección, ya cuando ya sucedió un problema, sino antes, es decir, vemos y tomo fotos de que aquí se están haciendo las guardias. Me llega inspección y me pide y yo le digo, sí, mira, estos son los puntos en los que los maestros hacen guardias. Sí, mira, estos accesos están controlados así, aquí tengo el registro y tengo las evidencias de que se hizo. ¿Por qué? Porque estas evidencias puede pasar el tiempo y se deshacen. ¿Y qué sucede cuando nos están imputando un caso que pasó ya hace mucho tiempo y ya no tenemos esa información? Entonces es importante ir recabando las evidencias y guardarlas para que en caso de que se ofrezca podamos tenerlas ahí. En cuanto a tiempo que deberíamos de guardar evidencias, pues la verdad es que está difícil. Si tenemos evidencias digitales, podemos estar hablando de un archivo histórico de hasta 5 a 10 años, sin problema. Se guardan marcas, se guardan datos, se guarda registros sin problema. Pero cuando estamos hablando de un registro físico, es muy difícil guardar ciclo con ciclo lo que tiene que ver con los registros de entradas y registros de salidas, porque obviamente nos vamos llenando de papel y es imposible guardarlo. Sin embargo, esta es una de las herramientas que más nos pueden funcionar. Incluso un archivo digital, si el archivo, quien lo atiende, no tiene buenos conocimientos sobre cómo atender un archivo, él puede decir, sí, yo lo tomé de aquí, lo copié acá y ya perdí los datos de creación. Entonces, yo quiero comprobarle a supervisión, no sé, a la ley. Le quiero comprobar que este documento es del 2024 de tal día y resulta que ya perdió esos datos. Necesita ser muy apto en lo que tiene que ser con tecnologías de la información para reconseguir esos datos. Entonces, una persona fácilmente te puede decir, claro que no, este documento aquí dice que fue creado ayer. Y no, resulta que tú ayer solo lo copiaste, solo lo pegaste, hiciste una versión copia y pega y se perdió ahí la trazabilidad. Entonces, ahí también es importante que tomemos en cuenta esas cosas, ¿verdad? Si se va a crear un documento y ese documento tiene peso como evidencia, debemos cuidar cómo se trata ese documento y dónde se resguarda, ¿verdad? Con respecto a este punto, ¿alguna duda? Comentan el maestro Eduardo Flores, la manera más factible sería evidencia videográfica donde se puede observar la manipulación si es que la hubo. Es correcto. Igual igual como sucede con, digo, muchos, no me dejarán mentir, muchos colegios, escuelas, instituciones
empresas tienen sus cámaras y son las cámaras las que nos han sacado de en mil cantidad de situaciones, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando no guardamos durante suficiente tiempo esa evidencia videográfica? ¿Qué tal si nada más se guarda cierto tiempo y para cuando lo ocupamos ya no está? Entonces ahí es donde entramos otra vez. ¿Cuánta capacidad de almacenamiento necesito para guardar esta información? O bien, tener a alguien que sea capaz de bajar la calidad de esas imágenes para poder ahorrar en espacio y tenerlas guardadas. ¿Cuánto consideran ustedes que es importante guardar documentación videográfica o evidencia de video? ¿Un año? ¿2 años? ¿Verdad? ¿Qué tal si una demanda dura más de 3 años y para entonces ya se te borró? Entonces, insisto, hay que tener mucho cuidado en la atención, en el cuidado de esos datos, ¿verdad? ¿Dónde se almacenan? ¿Cómo se almacenan? ¿Bajo qué nombres? ¿Quién los guardó? Etcétera. Pregunta Laura Salazar, ¿quién audita las bitácoras? ¿Estas pueden ser de manera electrónica también? Definitivamente. Las bitácoras pueden ser de manera electrónica, pero hay por ejemplo, cualquier persona puede escribir un documento en línea, ¿verdad? Y puede ser real o no real. Ahí va a depender si yo estoy logueada con mi número digamos que estoy frente a un documento de Word, digamos, y lo voy a hacer ahí. De preferencia, yo debo estar logueado con mi usuario y contraseña dentro de Microsoft para que ahí diga quién fue el creador, ¿verdad? Si tenemos una computadora que usa todo el mundo, es difícil decir quién la hizo y quién no, ¿verdad? Y también en el caso de que sean bitácoras, electrónicas, es mucho mejor cuando forman parte de un programa en el que alguien ya se logueó o que alguien ya se autentificó con su huella o con su facial, lo que ustedes gusten, que realmente diga quién escribió esa bitácora. ¿Cómo lo hacemos cuando son escritas? Pues firmamos. Esa es nuestra firma y ahí decimos, ahí fui yo, ¿verdad? Y esa firma, pues sabemos que sí se puede comparar y ver si es realmente nuestra o no. Y aún así, tiene algunos detalles. Comentan, también podría guardarse con algún servicio externo en la nube. Así es, precisamente. Cuando nosotros utilizamos un servicio outsourceado, se puede guardar ahí, pero insisto, tiene que estar autentificado, ¿verdad? Y a eso vamos a ir justamente en delante. ¿Cómo nos ayuda la tecnología para poder nosotros realmente defendernos, ¿verdad? De esto. ¿Qué pasa si lo hicimos todo, pero no lo podemos comprobar? Hice la bitácora y está escrito y sin embargo no me la admiten como evidencia porque ¿cómo compruebas que tú la escribiste o que la escribiste hoy o que la escribiste ayer? Y entonces el proceso se hace larguísimo porque buscar una persona que compruebe de cuándo es la tinta, eso ya estamos hablando de un juicio, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo podemos ayudarnos a nosotros mismos a tener evidencias, más fáciles de acceder y que nos ayuden en estas situaciones legales, ¿verdad? Uno de las cosas que más les han ayudado a muchas escuelas, por ejemplo, nosotros hace poquito estuvimos trabajando con un CECIT, Alfredo, no recuerdo de qué estado es. En Guanajuato, en el estado de Guanajuato, sí. ¿Nos puedes platicar un poquito sobre cómo se implementó en el CECIT? Claro, claro que sí, esta fue una implementación precisamente en un campus extenso donde hay distintas áreas a donde tanto los docentes como los alumnos accesan a diferentes actividades. Aquí entonces fue muy importante que nosotros pudiéramos implementar con la tecnología que hoy en día tenemos, desde la autenticación con identificación biométrica, incluso la pudimos hacer también de manera híbrida, es decir, no solo con huella digital, sino también facial pudo ser y en el caso de los alumnos, en algunas cuestiones, solamente con las credenciales. Esto nos permitía precisamente que los docentes administradores tuvieran un control más exacto de los accesos, de los horarios, de las actividades a dónde estaban, o incluso en esas bitácoras que por ahí mencionaba Selene, también teníamos nosotros el ver los intentos que hacía la gente accesar a zonas que no le correspondían, ¿verdad? Esto también es importante dentro de... Y bueno, también como lo mencionaba Selene, nosotros íbamos un poco más allá, también con el bienestar de los profesores, que es el poder tener un control también sobre sus horarios, su desempeño,
dentro de la misma escuela la parte que justifica o que hace su propio pago, ¿verdad? Entonces, es un todo con el cual nosotros implementamos y ayudamos a la institución, a los profesores y finalmente en este caso, alumnos que aquí en el caso del CECIT son alumnos más grandes, ya incluso algunos mayores de edad, pero en el caso de los niños podemos estar haciendo autenticaciones también con ellos y podemos estar en comunicación con padres de familia. Es decir, si hay alguna eventualidad que detecta una herramienta como esta tecnológica en donde si se supone que el alumno debe de entrar al gimnasio a las 12 del día y no lo hace, podemos estar disparando comunicados tanto a los docentes como a los padres de familia para que ellos estén en ese enterado de del comportamiento que tienen dentro de las instalaciones los alumnos. Más o Ah, menos a grandes rasgos es lo que nosotros hemos así. implementado en esta parte. Y la primera instancia, más bien la razón principal por la que ellos decidieron iniciar con este proyecto, exactamente fue por la necesidad de seguridad que se presentó dentro. Y no tanto fue por el lado de la administración de los maestros, sino por la seguridad de todo el personal. ¿Cómo nos ayuda entonces como defensa a los controles de accesos? Primeramente, esta prevención operativa y nos da respaldo legal. En cuanto a prevención de intrusos, el año pasado también hubo un caso, discúlpeme, me olvidé del nombre del plantel, en el que una persona entró haciéndose pasar como un psicólogo, le dieron la entrada a una preparatoria y esa persona estuvo hablando de temas inapropiados con los alumnos durante aproximadamente 3 horas. Entonces, ¿qué pasó ahí? Pues les falló el registro, porque sí viene, ok, apúntese. Y ahí se apunta, pero realmente, ¿cómo sé yo quién es esa persona? ¿Quién le dio acceso? ¿Dónde quedó su huella? ¿Quién le tomó foto? No se supo. Y entonces, pues obviamente hubo una queja. Al día siguiente, 300 niños faltaron a clases porque obviamente había la queja sobre lo que sucedió y y la poca seguridad que se tuvo en ese acceso, ¿verdad? Los sistemas de acceso con tarjetas, con biometría o torniquetes limitan el ingreso no autorizado. Por ejemplo, digamos que hay un torniquete que permite pasar, pero que solamente te permite pasar si pasas tu tarjeta con tu QR, que es personal y es único, o que solamente te deja pasar con tu huella. Y de esa manera, pues nosotros no estaríamos permitiendo que entraran personal que no es autorizado, ¿verdad? Más aún cuando a veces hay distintos accesos en una escuela y por más que haya guardias, en el caos normal de lo que son las entradas y salidas, pudiera alguien colársenos, ¿verdad? Entonces ahí es donde empiezan a ser importantes que no nada más de estructuralmente haya diferentes accesos y haya también el chequeo, sino algunas otras cosas que nos avalen, ¿verdad? Nos comenta aquí José Luis, también pudiera ser útil la nueva implementación del CURP biométrico. Ah, ok, ajá, para tener un control mayor de esos controles. Así es, hay diferentes maneras de controlar el acceso, ¿verdad? En realidad, un torniquete con una tarjeta es algo muy sencillo, pero que nos permite tener un control mucho, muy diferente. Ahora, queremos que todo eso que sucede, o sea, quién entró, a qué horas entró, por dónde entró, etcétera, todo eso quede registrado, pero no con una persona a la que hay que quitar de sus otras actividades para que se quede ahí a estar apuntando, ¿verdad? Y que puede simplemente distraerse, se equivocó, ay, se movió porque fue al baño y ya no lo apuntó, etcétera, ¿verdad? Hay muchas cosas que en ese caso de control de acceso nos puede ayudar. Registro digital verificable. Cada entrada y cada salida queda documentada para auditorías y defensa jurídica. En algunas instancias incluso puede suceder que el servicio del guardado de estos datos o el procesamiento de estos datos quede por un tercero. Entonces, en una situación, una instancia legal, cuando hay una demanda, la autoridad se va y le pide directamente a ese tercero la información. Le piden, a ver, a mí dame todo tu documentación de entradas y así no hay con que la escuela está encubriendo, con que la escuela le borró, le escribió, le puso corrector, nada de eso, ¿verdad? Sino que todo está escrito ahí y de esa manera es 100% confiable. En cuanto a la automatización de asistencia, pues ahí hablamos más sobre lo que tiene que ver con asistencia, puntualidad de los alumnos y asistencia y puntualidad de los maestros y todo el personal de la escuela. De esa manera nosotros podemos integrar con plataformas escolares para reducir errores.
Y también nos puede ayudar en lo que tiene que ver con el pick-up, ¿verdad? A lo mejor algunas escuelas o instituciones ya tienen su uso de QR, ya tienen su uso de algunas otras herramientas, pero normalmente los softwares escolares no están preparados para lo que tiene que ver con puntualidad y asistencia, sino solamente con la gestión de datos escolares, ¿verdad? Entonces, ahí podemos nosotros implementar un tipo de tecnología que se adapte a lo que la escuela ya tiene, de modo que no sea una carga, sino algo positivo, ¿verdad? En el caso de la identificación por QR con credencialización, esta es una de las opciones más económicas, más utilizadas a nivel México, que se están utilizando y que también incluso se puede compartir los costos con los papás. La mayoría de las ocasiones en que hemos tenido proyectos de este tipo, los papás están dispuestos a hacer el pago por su credencial, pero incluye, pues eso es obviamente la seguridad de los niños, ¿verdad? Que ellos tengan su credencial con la que entran y salen. Me puede dar una verificación súper rápida, me puede dar es una opción económica, igual que también lo es la lectura facial, ¿verdad? La lectura facial es antifallas. Entonces, en ese momento también se pudiera hacer una lectura facial o va con su tarjetita y se puede hacer seguimiento de la ubicación, dónde checó, dónde se paró, dónde marcó. Es decir, no, es que él dice que él entró no sé, por esta calle, por esta puerta, y está acusando a tal maestro, y resulta que en ese horario el maestro no entró por ahí, entró por otro lado, y yo lo puedo comprobar porque las marcas se guardan, como ya dijimos, entre 5 y 10 años. También se reduce el papeleo porque todo se queda guardado y obviamente cuando no lo atiende el servidor del colegio, de la escuela, de la preparatoria, del CECIT, lo que sea, pues una empresa especializada en esto va a tener suficiente espacio para mantenerlo y respaldos para garantizar la integridad de esta información. Y como dijimos, pues el apoyo de un tercero en caso de ser outsourciado el servicio nos puede servir para comprobar que la información que estamos presentando es legítima, ¿verdad? Así es, muchos de estos registros también ya pueden respaldarse no solo con la cuestión de cámaras y videos como anteriormente nos comentaba Selene, también el momento de la autenticación, incluso con los medios como el QR, si no tuviéramos un aparato biométrico, autenticador facial o de huella o de palma de mano, el QR nos puede ayudar ya en los sistemas a tomar una imagen del momento y esas imágenes del momento ayudan a ese respaldo. Y como bien comenta Selene, al ser un manejo de datos cuidado, igualmente respaldado por una situación legal de un tercero, esta puede ser totalmente un elemento de prueba para cualquier situación o instancia en la que un juez solicite un elemento de prueba para verificar alguna anomalía. Eso también es posible. Perdón, Selene. No, no, no. Gracias. Algunas escuelas particulares en México que han implementado, el Colegio Alemán en la Ciudad de México implementó un sistema de control con tarjetas RFID, que son las de proximidad, y cámaras con monitoreo centralizado. Es decir, muchos ya tenemos lo que es el CCTV, pero le falta el apoyo de la documentación. Ahí aparece, pero no, hay ciertos puntos ciegos, hay ciertos como dijimos, es difícil recorrer todo un video para encontrar un horario en el que algo se hizo, mientras que con una marca, cuando alguien ingresa o sale o cuando alguien pasa su tarjetita, ese dato queda ahí bien documentado, ¿verdad? Entonces ellos hicieron esa combinación. En Monterrey, el Instituto San Roberto, perdón, automatizó el proceso de entrada y salida con notificaciones en tiempo real a los padres. Ellos implementaron que en cuanto llega les llega al papá una notificación que dice que ya entró, que de verdad entró a la escuela. ¿Por qué? Porque si tenemos ya en los niveles de secundaria, en preparatoria, etcétera, niños que van y vienen, que no se supone que ingresaron a la escuela, que el papá a lo mejor lo vio que ingresó a la escuela, pero no se dio cuenta que se salió y entonces hemos tenido ahí, obviamente, historias que no queremos volver a repetir, ¿verdad? De esa manera se mejoró la trazabilidad, es decir, la documentación del seguimiento de a dónde fue cada quien, eso es la trazabilidad. Y reducieron también los reclamos por descuidos o supuestos descuidos que ellos tenían de que, ay, no se fijaron que se salió el niño. No, o sea, pues es que cuando ya son más grandes, pues sucede, ¿verdad? Que se salen.
Y por último, la Fundación Juconi, que está enfocada en educación y derechos de la infancia, reportó que cuando las escuelas utilizan protocolos digitales, ayudan a reducir los conflictos con padres en contextos de custodia compartida o divorcios. Cuando ellos, puede ser que tengan un problema de custodia, un problema de que ellos quieran comprobar si el papá lo está llevando temprano, si lo está llevando a todas sus clases, si el niño está faltando mucho, ellos podrían decir, no, pues es que el papá no lo ha estado trayendo y la maestra, según esto, no tiene faltas. Bueno, y la maestra dice, bueno, es que el papá habló conmigo y me dijo que estaba enfermo, yo le justifiqué, pero cuando está todo documentado, ahí nosotros simplemente presentamos. Estas son las marcas de la asistencia del niño. Aquí está, yo no le estoy metiendo mano y entonces podemos ayudar en cuando hay demandas o contextos de custodia compartida o divorcios, ¿verdad? ¿Qué diferentes tipos de tecnología hay? Pues como ya comentamos, para acceso están los torniquetes, están los de numeritos con un relevador, que son para, por ejemplo, para las áreas de cómputo, las áreas de tecnología, etcétera. Lo que son las credenciales de diferentes tipos con QR de proximidad. También tenemos ahora la autentificación con nuestro teléfono. Ahora yo puedo decir, aquí en mi teléfono tengo el código QR y mediante la generación de un código nuevo QR yo llego y me autentico, ¿verdad? Esa es otra manera. Y de esa manera los QRs no pueden ser compartidos, sino que se generan al momento. Por otro lado, también tenemos lo que son las lectoras, lectores de palma, lectores faciales, lectores de iris y lo que es el típico, el control de huella digital. Anteriormente, estos dispositivos eran muy caros. Últimamente, con el tiempo, son muchísimo más accesibles, mucho más fáciles de instalar y se complementan muy bien con los softwares que ya existen dentro de las escuelas, ¿verdad? Hasta aquí, ¿alguna duda con respecto a cómo se conecta la información inicial con lo que estamos comentando ahorita? ¿No? Ok. ¿O algún comentario? Si no, continuamos. ¿Cómo nos ayuda entonces Soluciones 360 a esto? Pues como lo comentamos, nosotros somos líderes en México en soluciones tecnológicas. Eso es lo que nos mueve, la necesidad de ayudar a las personas a que puedan tener un mejor control, que esté certificado, que esté seguro, que esté en un servidor confiable, etcétera, etcétera, que permita que la empresa se concentre, o en este caso las instituciones se concentren en lo que les corresponde, que es la educación, y no tanto en tomar registros todo el tiempo que a fin de cuentas pudieran no tener el peso legal que yo buscaba. Como vimos, la seguridad escolar pues va mucho más allá de que cerrar una puerta, implica tener evidencias claras, trazabilidad de egresos e ingresos, cumplir con la ley y también la confianza que hay entre la familia, docentes y directivos, lo cual para las escuelas privadas pues es obviamente muy importante, ¿verdad? Entonces, no sé si nos quieres comentar entonces, nos apoyes aquí Alfredo para ver cómo nos puede ayudar a responder a cada reto de los que platicamos. Sí, claro que sí, desde luego. Pues bueno, es bien importante que las escuelas, como bien dice Selene, estén preparadas ya tecnológicamente para responder a las nuevas exigencias que demanda precisamente el comportamiento que estamos teniendo en nuestro país, las cuestiones en donde cada vez más pues las personas hacen distintas estrategias o avanzan en las estrategias negativas para evadir cuestiones de controles que nos perjudican. En el caso de los docentes, en el caso de los alumnos, nos perjudican para cosas que no son de manera positiva bien manejadas. El caso que comentaba Selene es bien importante. Hemos visto sí cómo hay abusos o ha habido abusos de maestros hacia alumnos, pero también es bien cierto que muchas de las veces los maestros están desprotegidos o están muy desprotegidos en ese sentido. A mí me ha tocado no solo la parte de los colegios particulares implementar algunas situaciones de control, en el caso de los colegios también de gobierno, en donde se meten fuertemente los sindicatos a estos asuntos. Por ahí hemos tomado ciertas estrategias que pues los sindicatos han batallado mucho para defender cosas de este tipo a maestros. Y también hemos visto vicios, ¿no? Vicios en donde los mismos sindicatos defienden cosas que no debieran de ser y entonces es ahí donde nosotros tratamos de equilibrar y de implementar este tipo de soluciones. Como comentábamos hace un momento,
la forma de autenticarse, la forma de seguir una trazabilidad es bien importante mediante la tecnología. Ahí es donde nosotros podemos implementar de acuerdo a toda una estructura de los colegios, toda incluso su misma arquitectura. Hacemos un análisis, vemos en dónde es conveniente tener ciertos autenticadores o ciertas barreras que se abran o cierren de manera automática, en donde también nosotros podamos implementar el registro, como decíamos, gráfico, no solo de las cámaras de CCTV que a veces son una desventaja por lo que consume en cuanto a los espacios o en cuanto al tiempo de almacenaje. Muchas veces nosotros también como colegios particulares no tenemos toda una infraestructura de sistemas para poder soportar toda esta parte. Es decir, no tenemos servidores potentes, no tenemos servidores con grandes espacios, no tenemos incluso el personal que pudiera estar desarrollando o haciendo este tipo de soportes. Y cuando nosotros actuamos con un tercero como lo somos nosotros, en donde contamos con toda una infraestructura, no solo de servidores y de personal, sino también de conectividad, de estar dispuesto o disponible siempre los sistemas las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, es una parte que se vuelve bien importante para que ustedes como administradores de sus colegios puedan tener a disposición toda esta información. Y no solo eso, conocemos también el manejo de las diferentes plataformas en donde normalmente se dedican a administrar, pues sí, la parte financiera del colegio, los cobros, datos del padre de familia, facturación y todas estas cuestiones, pero no hay nada que ligue realmente archivos de expedientes, ya sea que pudiéramos escanear incluso para fortalecer este tipo de cosas, documentos firmados, tenerlos en registros y que este no esté a cargo de una persona directa del colegio, sino que esté a cargo de alguien como nosotros que bajo contratos precisamente y bajo el cumplimiento de la ley estamos obligados a cuidar los datos, estamos obligados a no alterar datos y estamos obligados en todo momento a que si a una autoridad nos requiere, nosotros actuamos como un tercero, no estamos a favor de nadie en una controversia, sino que somos un tercero que siempre va a tener que proporcionar los datos requeridos y vamos a poder ayudarles a hacer un mejor control. Incluso podemos llegar a hacer implementaciones en donde hasta la parte ya de, si se puede decir así, entrega-recepción de un alumno puede ser automatizada. Hay muchos colegios que por ahí conocemos que tienen a veces una problemática incluso de tráfico, ¿verdad? Entonces, ya mediante estos controles se pueden ir programando las entregas y recepción de los alumnos de una manera controlada y más ágil. Hasta esos puntos podemos llegar. Muy bien, muchísimas gracias. Pues con esto damos por finalizado el día de hoy lo que tiene que ver con los puntos sobre el control de accesos en las escuelas. Con todo gusto les podemos hacer llegar un checklist que es para que ustedes vayan viendo y que no se olviden cuáles son los puntitos que hay que ir implementando en cuanto a seguridad escolar dentro de la empresa. Y si alguien desea alguna información adicional, ya sea mediante nuestra página de Facebook o en los teléfonos que vienen ahí mismo. También nuestra directo en instalaciones, se les puede mandar también un diagnóstico que les puede ayudar a ver cómo podemos ir mejorando nuestros protocolos, ¿verdad? Sí, muy bien. Les mandamos por ahí el checklist. Muchas gracias. ¿Alguna duda o algo que quieran comentar antes de retirarnos? ¿Alguna preocupación? ¿No? Ok, muchísimas gracias por haber atendido perdón, ¿cuántas sesiones son? Podemos continuar con una siguiente sesión. El día de hoy nada más es, digamos que vimos el general, pero podemos, programar una siguiente sesión dentro de un mes para poder nosotros, ya adentrarnos un poquito en lo que tiene que ver con los protocolos de actuación. Lo único ahí es que pues sabemos que va a haber variaciones entre estado y estado, pero podemos hacerlo de una manera más, específica ya yéndonos a lo que es el manual, ¿verdad? Que es lo más importante para nosotros. Les dejamos saber por ahí por correo para que se inscriban en la siguiente sesión. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Hasta luego.